Bueno, pues culpable de los 5 cargos, Genaro García Luna, culpable de 5 de 5. ¿Qué sigue para él? ¿Qué sigue para otros? ¿Qué viene para la justicia? No solamente en la Unión Americana, llegará la sentencia en junio próximo, sino también en nuestro país, porque hay quienes reclaman ya que se investigue, que se indague a García Luna, pero también a Felipe Calderón. Es Rashabot, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Ricardo, ¿cómo estás? Sí, hermano, gracias. Muy buenas noches. 5 de 5, Esra. 5 de 5, culpable García Luna. Creo que terminábamos la semana pasada con un interrogatorio tuyo que decías, a ver, dígame, inocente o culpable, ¿no? Era algo así. Y decíamos... Pues, tú dijiste culpable. Culpable, Ricardo dijo culpable y le dudaba con respecto al tema de la conspiración. La conspiración. Lourdes decía que ella esperaba al dictamen o al veredicto final. A ver, me parece que esto tiene que ver fundamentalmente con el mecanismo en los Estados Unidos, donde uno, lo que se va a juicio lo ganan los fiscales, fundamentalmente y en estos casos. El testimonio, aunque sea de criminales confesos, etcétera, son testimonios que están bajo juramento, que era lo que discutíamos mucho en las otras ocasiones. Y en Estados Unidos el principio de verdad de una persona que está bajo juramento se le cree, y los jurados se lo creyeron, más allá que digamos que si el rey Zambada estuvo o no estuvo, finalmente eso pesó, eso es lo que pesa como tal. Creo que es el segundo elemento que está ahí presente en el juicio y que lo resuelven en un tiempo récord. O sea, no hay mucha discusión, son 4 o 5 días, presentan, traen los materiales de los testigos y terminan dictaminando algo. ¿Qué viene con respecto a esto? Me parece que es la posibilidad real, uno, que una vez dictada la sentencia y en junio el juez imponga la pena, vendrá el mecanismo de negociación. Esto me queda muy claro, es un poco como proceden en los Estados Unidos, más en estos casos, de la parte que no vimos en el juicio. Pero negociación de García Luna, sí, claro, con la justicia en Estados Unidos para lo mismo que hicieron los otros, básicamente bajo el principio de este elemento muy claro. La parte norteamericana no estuvo presente en el juicio. O sea, parecería ser que se puso el Estado mexicano, el gobierno de Felipe Calderón, en ese momento, y se le dice aquí hay una acusación clara. Y todo el lado norteamericano, toda la parte norteamericana, la DEA y todas esas, incluso que son los que atacan y hoy salen diciendo que es un gran triunfo, toda esa parte que fue fundamental para que García Luna pudiese operar, simplemente no aparece. Y creo que esa es la parte con la que García Luna podrá jugar una carta. Lourdes, pues sí me sorprendió, o sea, ¿sí? Sabíamos que para poderlo condenar y llamar culpable era unanimidad. Pero de los 5, así como se lo aventaron, la verdad es que sí, o sea, todavía dijo, cerrando la semana pasada, Ricardo, ¿de qué cargos? O sea, estábamos seguros que de los 5. Entonces, con el testimonio Son 3 por tráfico de cocaína, distribución de cocaína, 1 por delincuencia organizada y otro más por falsedad de declaración. Exacto. Sí, o sea, si caía cualquiera de estos, pues te caía el quinto, que era la falsedad en declaraciones. Y entonces, sin pruebas, con lo dicho... Sin pruebas, tú dices no había pruebas. Bueno, o sea, lo que pasa es que no presentaste ninguna prueba, no hubo un audio, no hubo, como en el caso de Caro Quintero, que alguna vez también Ricardo lo dijo, había un audio. Aquí no hubo nada. Hubo evidentemente, o sea, las palabras, los dichos de todos estos testigos. Así es la justicia norteamericana y creo que sí es un precedente importantísimo. Es la persona, la persona del gobierno de más alto nivel que ha estado y que ha estado juzgado y que ya es culpable. Sí. Haya sido como haya sido, ya es culpable de los 5 por unanimidad, pero además hay otra cosa bien importante que se juntó con la semana pasada, lo que dijo la directora de la DEA. México no está haciendo su labor. Y yo lo único que digo, hay un refrán que dice, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Ricardo, ahí muere con García Luna, aquí se termina en esta etapa con la sentencia que llegará en junio, o esto tiene todavía mucho por ahí. Déjame dar un paso atrás, ¿no? Es cierto que cualquier juicio de este tipo tiene que, digamos, darse a partir del principio de que no hay ninguna duda razonable, digamos, que oscurezca este veredicto. Y en ese sentido el principio de más allá de cualquier duda razonable pareciera central. Pero la verdad es que el jurado
se enfrentó pues a dos relatos, ¿no? Puso en la balanza el relato de la culpabilidad y el relato de la inocencia. Nos hemos dedicado mucho, porque así se tiene que hacer, a observar el relato de la culpabilidad, las pruebas presentadas por el fiscal, sus testigos, si eran testigos válidos o no. Pero creo que si uno voltea la cámara y mira al relato de la inocencia, tienes una buena explicación de lo que ocurrió. A ver, De Castro es un gran abogado, espectacular, hay que decirlo. Presentó un testigo. ¿No? Ahora estamos recapitulando. Y no sé si alcanza como testigo. Lourdes decía, es que esperémonos a ver los testigos. Un testigo. La esposa. Que ofreció un testimonio ingenuo, la verdad, de cómo se hicieron de una casa de $3 millones y de un yate y de una serie de cosas. Bueno, se supone que era muy amigo de distintas autoridades de los Estados Unidos, ¿no? Citaba yo aquí a Mike Vigil. A ver, durante muchos años fue el responsable en la DEA para América Latina. Mike Vigil salió a defender a García Luna todavía en medios de comunicación hace 2 semanas. ¿Por qué no lo subió De Castro? ¿O por qué Vigil no aceptó subirse al Estado? Digo, además de que se supone que era amigo de un director de la DEA, de congresistas, hasta Obama puso, no encontró un solo testimonio, uno solo en Estados Unidos que se atrevía a subir. Y voy a seguirme de largo. Aquí en México se le defendió y mucho, hasta la saciedad. Todavía hoy, con todo, hay quien lo está defendiendo. ¿Por qué ningún testigo mexicano? Ni uno. Y me voy al centro, y al elefante que no se pudo explicar. La riqueza. Digo, más allá del testimonio de la mujer, algún argumento que te explicara cómo... Entonces, ¿qué ocurrió? El relato de la inocencia se desfondó. Y el relato de la culpabilidad podía tener, como todos, acercarse a la verdad siempre es complicado, ¿no? Siempre te acercas a partir de las sombras y algunas luces. Sí quedó mucho más robusto. Yo creo que en este sentido hay, y me voy a remitir lo que decía Lourdes hace un momento que me parece clave. Sí hay convicción en México, en los altos mandos del gobierno, de cualquier gobierno, y no meto a la mano al fuego por ninguno, la de que no te va a pasar nada. O sea, que si eres general, o eres jefe de la policía, o fuiste director de una agencia importantísima, sí hay un acuerdo de silencio y de omertá que está blindando tu futuro. Y la verdad, lo ha blindado de la inmensa mayoría. Yo quito a Gutiérrez Rebollo y algún otro caso. Un juicio como el de ayer sí le manda la señal a los altos mandos del crimen organizado que operan dentro del Estado mexicano o que han operado, es lo que puede pasar al final. Y en ese sentido, poner las barbas a remojar me parece que es lo más importante de lo que viene. Cabe que en efecto trate de reclamar y de irse a siguiente instancia, revisar la sentencia, en fin, pero creo que lo relevante es que ya esta sentencia es inamovible. Déjame seguir en lo que traes, Ricardo, y decir claramente que a partir de esto los niveles de colaboración de las autoridades mexicanas con las norteamericanas van a ser cero. Nadie va a estar dispuesto, porque García Luna no jugó solo. No había mucha, ¿verdad? No jugó. Mucha colaboración. No, bueno, pero tú imagínate lo que representó. O sea, García Luna hizo lo que hizo en función de acuerdos con el otro lado. Porque ahora no vengan, dicen, ¿Sí? Es que ¿Tanto así? Calderón no sabía, o sea, todos los que mencionó Ricardo con respecto a que lo apoyaron y lo hicieron, etcétera, etcétera, eran gente que tenía que haber participado incluso directamente de la defensa. Pero llega un momento en donde la relatoría del fiscal, como dice Ricardo, es tan fuerte que, pues ahora sí que las ratas brincaron del barco y dijeron, ahí te ves. Ahora, en ese contexto, lo que me queda a mí claro es ningún general mexicano, ningún director de seguridad, ninguno de ellos va a llegar ahora a decirle a los norteamericanos, yo colaboro contigo, porque yo sé que dentro de 3, 4 años, cuando sea otra administración, probablemente por X razón, por ajustes de cuentas, por lo que la DEA quiera hacer, termine en el lugar de García Luna. Así que mejor con ustedes me hago a un lado porque no tengo la garantía que supuestamente ustedes me dan. ¿Queda duda de la culpabilidad o no de García Luna? No. ¿Queda duda? ¿No? O sea, es firme, digamos, la culpabilidad de... Pues, finalmente es un sistema que te demostró, a partir de los jurados, que el peso de la palabra, bajé a lo que discutíamos, el peso de la palabra
vale. En países en donde el juramento y la verdad... A ver, es un tema de mentalidad que creo que es importante recuperarlo. Aquí estamos acostumbrados a que el engaño es el... Tú te subes a ver cómo le hago para transarme a este y me subo a un camión y no pago. Este principio de verdad, de asumir que las cosas tienen que hacerse, y más si estoy bajo juramento, que era lo que Ricardo decía en los programas pasados con respecto a criminales que juran y que, pues, yo no sé si están muy temerosos de que si los pescan, si mienten, pero entras en un esquema en donde el tema de la verdad, de decir algo que es real, se vuelve un elemento fundamental, cosa que en el sistema jurídico mexicano simple y sencillamente no existe. ¿Se acuerdan que hemos platicado que este juicio tenía dos partes? La parte meramente judicial y la mera parte política. En la parte del juicio teníamos la parte primero de la Fiscalía. La Fiscalía siempre trajo, nos había dicho que iba a traer como 80, pero trajo 27, suficientes para ver el resultado. Y la parte de la defensa, y luego ya venían los alegatos. En la parte de la defensa, yo creo que siempre lo que hizo De Castro, o lo que estuvieron tratándonos de decir todos los días, era que calidad moral tienen estos testigos. Mientras no tenga pruebas, la falta de pruebas serán lo que nos decían. Y la Fiscalía lo hizo muy bien. O sea, él puso sus 27 y convencieron a los 11 testigos. Y la verdad es que hoy sí voy a hacer una cosa que normalmente no se hace, pero si quieren entenderle a esta trama, sí voy a hacerte un comercial y gratis. A ver. Ay, no hay libro que me haya agarrado más de este tema, y no tiene que ver con los capos, de comercialmente hablando, ¿estamos de acuerdo? El hijo de la guerra, que escribió aquí nuestro compañero, es uno de los mejores libros que he podido tener en mi mano de este tema. O sea, sí te describe cómo se crearon los Zetas, cómo entras a este mundo y cómo no es fácil salir y cómo te tienes que morir para salir, de verdad o de mentiras. Pero sí es un libro que vale la pena mucho, sobre todo después de lo que estamos viendo y de lo que vimos en este juicio. Y creo que la duda, lo que queda, a mi juicio, es si nada más se hizo una sentencia a García Luna y a ese momento que teníamos de gobierno, o a todo el Estado mexicano. Y yo creo que es a todo el Estado mexicano. Eso les preguntaba, nomás que Ricardo se fue por otro lado, por la tangente, y ya y nos llevó por otro camino. Pero a ver, se acaba aquí con Genaro García Luna, se acaba en Estados Unidos con él, empieza una nueva etapa allá, comienza una nueva en México, porque hoy lo que he leído mucho en redes sociales es, ¿y Felipe Calderón? A ver, yo te agradezco mucho. Se va a ir por la tangente otra vez. No me voy por la tangente. Yo todavía no te podría responder. Yo estuve hoy monitoreando discusiones, medios, en fin, y yo veo dos tendencias. Una, la que dice, vamos a aprovechar la raja política que esto nos deja, vámonos contra Calderón, los conservadores, los fifís, los neoliberales. Entonces, hay una cosa como, no dicen la tangente, ¿no? Sino como más bien la cresta de la ola. Sí. Entonces ya no ves lo que había abajo. Y luego del otro lado, yo veo a una corriente muy potente en la negación, de que siguen insistiendo, no, pues es que eso no fue serio, la justicia gringa, no es justicia, ni es gringa, ni es buena, ni es mala, en fin. Y hay una suerte de negación, y yo me quiero centrar en la segunda, porque eso depende mucho de lo que está diciendo. Creo que lo que ocurrió con este juicio es que nos ofrecieron una tomografía de la historia reciente. Y más allá de Genaro García Luna, sí habría políticas que modificar a raíz de lo que vimos, de cómo se hacen los acuerdos, a qué nivel se hacen, qué ocurre cuando se rompen los cárteles, cómo la ruptura de cárteles genera más violencia, en fin. Y también cómo procesar ante la justicia, porque aquí no sabemos hacerlo, este tipo de delitos. Yo creo que si la negación se impone, no vamos a avanzar. Pero si se impone la politiquería de la cresta del aula, tampoco. Y ahí es donde yo me pregunto si en efecto algún día veremos un juicio parecido aquí, que se parezca tantito. Es más, te lo voy a decir más duro, una fiscalía así, aunque haga todo su esfuerzo para presentar sus testimonios, para conseguir quebrar la omertad, para romper el silencio, sobre todo para que la delación sea fuente de información.
yo nos veo todavía tan lejos de tener un ejercicio de justicia. Porque muchos festejaban lo que pasó en Estados Unidos, sí, que ni lo agarraron aquí, ni lo enjuiciaron acá, ni va a ser por una sencilla razón. México. Porque el tema del el crimen organizado en México es un crimen que está vinculado estrictamente al poder político. Y en ese sentido, no es solamente el tema con Felipe Calderón, es el tema con Calderón, con Peña Nieto, con López Obrador. O sea, tenemos una estructura todavía de un sistema de justicia penal y de un poder político que está metido y que no sabe cómo, o si sabe, lo hace muy bien, de jugar junto con el crimen organizado. Cuando se ponen a combatir al crimen organizado, tu problema es que todos aquellos que lo hacen terminan enlodados y terminan, decíamos la otra vez, fascinados por el negocio. Y entonces no saben dónde está la línea en donde te tienes que enlodar un poco, porque los señores de la DEA tampoco es que son gente totalmente pura y allá no hacen eso. Pero hay una línea muy clara de estás del lado finalmente del Estado, estás jugando la carta de la ley como tal, o te estás pasando del otro lado. Y creo que en el caso mexicano, la estructura jurídica y política todavía te deja mucho que desear, porque en el momento en que te entras en conflicto con el crimen organizado, lo que hemos visto es que finalmente el crimen organizado termina por absorber y por volverse mucho más poderoso que el propio poder político. Y esta cresta de la ola que decía Ricardo, en donde muchos están festejando, ¿no? Yo también les preguntaría, estamos festejando que lo agarraron en Estados Unidos, que lo enjuiciaron en Estados Unidos y que lo van a sentenciar que lo hallaron culpable en Estados Unidos y lo van a sentenciar en Estados Unidos. ¿Y nosotros dónde quedamos? ¿Dónde está nuestro Estado de Derecho? ¿Dónde está una fiscalía que arme estos casos? Entonces, pues también festejar así por el triunfo del defunto. Y como decía, creo que es mucho más importante ver esto porque la conferencia de prensa la semana pasada de la DEA fue clarísima. En México no están haciendo lo que tienen que hacer y lo hemos platicado en esta mesa 1000 veces. El tema del fentanilo, para ellos no es un tema menor. Nosotros siempre hemos dicho, nosotros ponemos los muertos, ellos ponen los drogadictos y nosotros les mandamos la droga. Pero hoy los que están siendo enjuiciados son todo el Estado mexicano y nuestras autoridades, que no es un tema menor, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, nada más que la parte norteamericana tiene que también pagar su cuenta. A su director de la DEA de hace poquito lo tuvieron que sacar aquí por andar haciendo visitas y por favor, la parte norteamericana juega también un papel importante. No, estamos de acuerdo, pero son almas de la momento me parece importante, decías, a ver, ¿por qué Genaro García Luna sí y quienes comandaban, digamos, las agencias del Estado estadounidense en ese entonces no? Pero sí hay un pecado mayor entre los corruptos. O sea, si hiciéramos un visto de los... a corruptos. No, pero a ver, yo decía hace un momento, es que aquí no se persigue a nadie. A ver, Luis te diría, a ver, Emilio Lozoya, ahí está. Y si uno se pregunta, ¿cuál fue el mayor pecado de Emilio Lozoya? ¿Robarse el dinero o bien ostentarlo? O sea, sí, ahí hay otra regla. Digo, si no lo hubiera ostentado, a lo mejor, si no lo cachas con la fotografía... Pero no es un problema de ostentación. A ver, perdona. ¿Crees? Pero no era ¿Por qué agarraron a García Luna? Porque se puso a ostentar su riqueza. A ver, te insisto, quita del juicio de estas semanas el tema del dinero. Quita la ostentación y la discusión hubiera sido otra, ¿eh? El relato de inocencia hubiera sido distinto. Yo creo que hay un ingrediente político de más interés de una apuesta de las agencias norteamericanas por finalmente irse por alguien que consideran los traicionó e irse por él, más allá de la ostentación. ¿Por qué los traicionó? A mí Lozoya, sí, y lo mismo con Lozoya, pues si Lozoya es una carta de orden político. Nos quedan 20 segundos. ¿Sigue Felipe Calderón? No, ya no creo. Eso es un juego político de muy ¿Acá bajo en México nivel. no sigue Felipe No, porque Calderón? si no hay que meter a varios al bote. No, y ya salió a dar la cara también y no. Sí, salió con una carta, ¿no? No sigue Felipe Calderón. No. Es que hay algo mucho peor que el juicio penal. El juicio de la historia. ¿Y el mediático? Y ese, perdón, hoy dictó su sentencia. Ese gobierno entró a una guerra, nos metió a una guerra, asesorado por un individuo de este tamaño, y el pago ha sido carísimo en vidas. Gracias, Ricardo. Lourdes, gracias. Gracias, Ezra. Hasta mañana. Pásela bien. Porque sabemos que